chiquilla, corresponde a lo que es el manejo manual de materiales, o lo que es manejo manual de carga, ¿ya? Que en el fondo, Ven. es como nosotros podemos hacerlo más operativo, ¿ya? Ahora, siempre hay que tener consideraciones, y la primera consideración es la modificación y actualización que tuvo el Código del Trabajo en función del peso máximo que se puede levantar. Recuerden que las mujeres no pueden ser más de 20, hombres más de 25, y embarazadas de menores de 18 años no pueden hacer manejo manual de carga, ¿ya? Ahora, Muy bien. dentro de las consideraciones que uno considera está el tipo de material a transportar, dirección de desplazamiento y frecuencia con que se moverán. O sea, en la práctica uno tiene que empezar como a definir segmentos cortos para transportar carga. Y si es muy largo, hacer como una o dos paradas, ¿ya? Porque recuerden de que cuando uno ve el peso máximo y uno lo está manipulando entre varias personas, disminuye la porción que puede levantar cada uno. O sea, si una persona sola puede levantar, por ejemplo, 25 kilos, en el caso de un hombre, hay que trabajarlo como 2/3. Entonces, no, hacer 25 van a ser prácticamente 8,3 kilos menos. O sea, puede levantar en la práctica 16 kilos. Y eso es un Profe, factor importante. Dígame, y por Susana. ejemplo, la gente mayor, o sea, los más de más avanzada edad, también hay consideraciones para el peso porque ya la fuerza, el tema de los huesitos ya no es lo mismo, entonces es lo mismo. Es lo mismo, o sea, en un aspecto es lo mismo, pero en otro aspecto un poco diferente, se hacen como las metodologías para que la persona no haga Un un sobreesfuerzo. exceso. Sí, lo que pasa es que ni siquiera un sobreesfuerzo en el contexto de ellos, es que ellos ya su capacidad no es la misma. Mm. O Entonces ahí sea, ya depende de como el supervisor o de la gente que esté trabajando ahí. exactamente, o sea, por ejemplo, tú lo puedes ver en las mujeres que hacen trabajos de costura. Aunque sea trabajo de costura en la casa, si tú les ves las manitos en las articulaciones, eh, y específicamente acá en la mano, tú ves que en las uniones de acá se le forman como unas bolitas en un aspecto, ¿ya? Y eso es lamentable, o sea, no es que sea lamentable, ahí también se asocia a un tema de desgaste por edad, ¿ya? Y segundo, son movimientos que son repetitivos y de corta duración de tiempo. Sí, a mí me pasa estos días, dentro de todo lo que hay que estudiar y todo, estoy haciendo unos monederos que son tejidos y la postura, y de hecho me acordaba de ergonomía porque la postura es como fija y todo el rato los brazos así como doblados ¿Mm? y cuando pasa mucho rato me cuesta ya estirar el brazo Sí, porque es po. como que se adormece todo el brazo, el nervio. Y lo más fome, que cuando son trabajos que en el fondo impliquen un efecto pinza, se empieza a comprimir mucho la zona de acá abajo también. Y eso Sí. empieza como se dice popularmente, como a agarrotar esto. Y de hecho después cuesta mucho hacer este ejercicio. Sí, así que tengo que parar un rato, hacer otras cosas, mover los brazos para que se me pase. Y lo otro es también a veces considerar cierto apoyo, por ejemplo, apoyo de un cojín o apoyo de una superficie. Yo Porque en el tengo fondo, justo donde está la mesa y los brazos me quedan a la altura de la mesa. Entonces trato de ponerme, porque cuando uno teje como que los brazos quedan así ¿mm? o ahí abajo. Pero igual siempre el brazo está como doblado. Entonces, aunque tenga el soporte de la mesa, igual se siente después la molestia de mucho rato. Es que ahí viene un tema un poco más específico. Lo que pasa es que muchas veces es distinto apoyarlo los brazos en una mesa que apoyarlo en una estructura que te permiten que los brazos descansen. Porque si tú te das Mm, cuenta, una cosa es el descanso, pero otra cosa es el movimiento como quedan las manos en el fondo. claro. ¿Ya? Ahora, el tema también con la edad es que las articulaciones en sí, con ciertas compresiones o tracciones que se hacen, que son momentos no naturales, también se empiezan a dañar las bases. Entonces, ahí muchas veces se sienten unos dolores como unas clavaditas, que en el fondo es el mismo ácido eláctico que forma los que producen los calambres, ¿ya? Pero se acumula ese tipo de ácido en las articulaciones.
Por eso que las personas que tienen ya más avanzada edad te van a decir que sienten como calambre en las articulaciones. A mi mamá le pasa eso, Ya, como es por... como en una pierna, dice que en la cadera, ¿Mm? pero yo creo que es por desgaste ya también, pues. Es que es por desgaste, pero lamentablemente muchas veces cuando se come mucho azúcar o mucho carbohidrato de fácil absorción, que son todos los carbohidratos blancos, como le dicen, eso tienden a formar ácido láctico de mayor cantidad o intensidad. Y Mm. eso, cuando tú tienes un hueso blando como una articulación, se aloja ahí, o por ejemplo en la fisura de los tendones cuando tienes tú ya una tendinitis crónica, una tendinosis, por ejemplo. Y eso produce dolores mucho más grandes. Por eso, aunque parezca un poco contradictorio, cuando uno ve también el manejo manual de carga, no es solamente cuando tú manejas carga, sino que también cuando tienes que hacer trabajos en los cuales involucra posiciones específicas por mucho tiempo. O sea, yo hay veces que me doy cuenta de que yo empiezo así sentado y luego me empiezo como a hundir Sí, y a desplazar, ¿ya? ¿Y de qué pasa? Cuando hago ese ejercicio y después yo no me doy cuenta y no lo modifico, resulta de que la pierna me queda desplazada en una sección tal de que se apoya en la rodilla y no en el muslo. Entonces me molesta la rodilla, me molesta la espalda a veces, pero es porque uno empieza ya de una manera u otra como a cambiar de posición. Ahora eso en la práctica se puede calificar como fatiga. Y la fatiga viene a cuando el cuerpo está en una posición mucho tiempo, busca algo para poder como acomodarse. ¿Ya? O profe, sea, ¿mm? esta, por ejemplo, también se puede considerar en las personas que son como conductores, no sé, los de los camiones, porque la parte de arriba igual es como, bueno, uno pasa más tiempo sentado. Sí, pero hay un tema con eso. Por ejemplo, cuando tú tienes un chofer dentro de un vehículo y empiezan a hacer la carga con el chofer adentro. Pero Resulta eso de no se que puede hacer, no pues se sí. puede hacer, pero es que muchas personas, muchas empresas lo hacen. Cuando ese fenómeno pasa, en el fondo hacen carga y la espalda se va hacia adelante y se golpetea hacia atrás. A eso no lo Entonces, sabía. claro, es que por eso te digo, o sea, hay mucha... Mira, Lo lo que que se, pasa es que lo que se hay, cree que es normal no es normal. no es normal, ¿ya? Y más cuando hay temas asociados al cuerpo, porque tú tienes que pensar que aunque tú estés sentado, un día me decían, no, pero si ustedes trabajan, los profes trabajan todo el día sentados, no veo qué riesgos están expuestos. Y yo los quedaba mirando así como que, no, pues hay riesgo. O sea, primero que todo, estar tantas horas sentado en una posición neutra, o sea, ni siquiera neutra, en una posición no natural que está sentado, ya involucra cierto aspecto, en el caso de las profesoras, para ella incluso llega a ser hasta un punto más complejo que para un hombre. Porque ya, por ejemplo, la mujer tiene tendencia a tener lo que es la circulación sanguínea mucho más lenta. Entonces, al estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, la circulación sanguínea se ralentiza mucho más. Y tú sabes que la circulación sanguínea en el caso de las mujeres, como no es tan buena, que de hecho en algunos aspectos es bastante mala, tienden a generar y desarrollar muchas varices. Sí. Mira, lo que pasa es que yo lo veo con el caso de mi mamá. Mi mamá trabajó mucho tiempo de pie. Mi mamá hacía mucho tiempo análisis metalúrgico. Entonces mi mamá, cuando un tiempo más, ya cuando, bueno, mi mamá ya tiene 70 años ya. Mi mamita, de hecho, los cumplió hace un par de días atrás. Y yo empiezo a ver las lesiones que ella tiene, porque, por ejemplo, tiene problemas en el hombro, tiene problemas en su espalda, la han operado en el carpio y todo lo demás, y empiezo a ver todas las lesiones que ha tenido, y empiezo a ver cómo es su trabajo, porque yo lo conozco. Conozco el trabajo de mi mamá, revisa el derecho, cómo se hacen, sí. Y claro, ahí tú te dices, esas lesiones tienen todos estos mecanismos de acción. ¿Ya? Claro. Entonces, lamentablemente, incluso en la gente que trabaja de pie, en el caso de las mujeres que realizan labores, por ejemplo, de repostería, las que hacen labores de cocina, o por ejemplo, análisis, o la parte de salud, como las Que hacen enfermeras, aseo también, pues. ¿m? Los que hacen aseo, las personas que hacen aseo. Todo. Pero lo que pasa es que las que hacen aseo hay una diferencia, por lo menos se mueven, tienen distancias de movimiento, y Pero por lo están menos, mucho tiempo, por ejemplo, están mucho tiempo parados también, y po. con la espalda curva, Claro, al ¿ya? barrer, porque el escobillón es como más bajo. Exactamente. Entonces, de ahí, Nicole. Entonces, el tema es va por ese lado. O sea,
lamentablemente, yo siempre he dicho, hay que tener como en ergonomía y en higiene industrial, acuña un concepto como la famosa, la higiene postural. La higiene de fondo uno lo lleva como a los correctos hábitos que uno tiene que tener para hacer ciertas actividades o ciertas cosas, ¿ya? O sea, por ejemplo, la higiene postural implica cómo es la forma correcta de sentarse, cómo es la forma más adecuada de estar de pie, porque muchas veces la gente está de pie con las piernas rectas y no sabe que cuando uno está mucho rato de pie tiene que estar las rodillas en cierta posición, la cola en cierta posición, ya para no traccionar y no estar comprimiendo la articulación, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que también vienen como de falta de como de, no de conocimiento en sí, como falta de capacitación o de preocupación por. Estos son como temas que uno debería hablarlos, no sé, en alguna charla. Mira, ¿Cómo lo uno que lo pasa, puede? sí, eh, pues, pero lo que pasa, Susana, que a veces donde viene la complejidad de que no se habla eso en charla, eso los mismos viejitos te lo van diciendo, te lo van contando, pero cuando tú vas interactuando con ellos de manera independiente. mm, Los viejitos muchas veces tienen el temor de que si dicen algo en una reunión o en algo, los van a mirar mal o los van a hacer sentir menos hombre o menos persona, porque está haciendo una consulta, un reclamo. Pero cuando tú vas a conversando, interactúas uno a uno, los viejitos, todo lo que es la parte de manejo de carga, las partes posturales, jefe, sabe que tengo este problema y a qué se debe y cómo lo podemos mejorar o hacer para que me duela menos. Porque cuando el trabajador te dice eso, en el fondo él está aceptando que realiza un trabajo de manera mal, pero que aún así le va a generar molestia. Profe, por ejemplo, una persona que trabaja, no sé, en una oficina ¿Mm? por ejemplo, tiene problemas con la silla, no sé, por decir, ¿Sí? eh, ¿es obligación del empleador mejorar esa silla? O si no es como, si no es cómoda para el trabajador, a lo mejor es Sí, muy alta, eh, sí. sí. Y te lo voy a explicar por qué, porque en el fondo es un riesgo ergonómico y el empleador debe controlar todos los factores de riesgo. Pero, profe, ¿y existe algún tiempo o algún como un paso a paso? ¿Se debe solicitar por escrito? ¿Cuánto tiempo tiene el empleador para solucionar eso? Ya, lo voy a hacer de una forma más sencilla. Ahí uno se puede, por ejemplo, acoger a que la mutualidad haga un trabajo contigo como empresa. El empleador tiene que hacer eso. Claro, lo que pasa es que, mira, el empleado, ojo, es obligación del empleador hacer ejecutar el control de riesgo. Pero muchas veces el empleado va a decir, pero es que yo no tengo, ¿cómo hay que hacerlo? Incluso a veces uno le explica lo que hay que hacer y como que no pesca. Entonces lo que uno puede hacer, por ejemplo, bajo ese punto de vista, es conversar con la mutualidad y la mutualidad, ojo, la mutualidad cuando va, ve todo. Entonces incluso después te va a entregar un documento que es como con las conclusiones o ciertas observaciones que hicieron de la empresa. Y si colocan, por ejemplo, se recomienda hacer mejora de las sillas por tal y tal y tal y tal y tal cosa, eso ya es una prescripción. O sea, la mutualidad te está diciendo, oye, tu empresa tienes que hacer esto. Y al estar bajo esa figura, el empleador ya está obligado a hacerlo. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, eso empieza a generar accidentes, empieza a generar enfermedades? El que va a tener problemas no es el trabajador, es el empleador. Y el problema ya es un poco más complejo porque las prescripciones tienen un peso muy específico, un peso muy grande en realidad, cuando ocurre un accidente grave, un accidente fatal, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí muchas veces el empleador puede aludir desconocimiento, pero también en otra perspectiva, el empleador quizás también no quiere hacer las cosas, po, Mm, sí. ¿ya? Y eso es otra historia. O sea, yo siempre he dicho, no hay que encasillar de como que todas las empresas son iguales o todas tienen estas características. No, pero sí hay que tener claro de que no todas van a tomar en cuenta aquello. ¿Ya? Para poder tomarlo así. Mira, el tema, por ejemplo, con las causas básicas de los accidentes, yo siempre he dicho, asociado al manejo manual de carga, mire, vamos a trabajar en esto hasta unos 10 minutos más, ya 15 minutos más.
porque en legislación la materia está subida completa, Ya. está toda subida. Entonces, para poder ganar tiempo con esto. Miren, en la práctica hay que entender algo. Siempre todo accidente tiene una causa. Y en la práctica, con el manejo manual de carga, o manejo manual de material, que en la práctica es lo mismo. Recuerden que la carga se define todo elemento que tenga un peso superior a 3 kilos. Nicole, usted me ha hecho una pregunta y la había muteado yo en ese aspecto. ¿Sigue usted con esa pregunta o lo vemos más ratito? Después nomás, no se preocupe. Después, ya. No sé, me acordaré. Entonces, uno de los problemas es cuando no se planifican bien los trabajos. Y los trabajos, ¿por qué es importante planificarlo? Porque primero que todo, vamos a saber qué vamos a hacer. Y lo segundo es poder ver bien cuáles van a ser los medios que nosotros necesitamos y cuál es el personal que nosotros necesitamos. Pero también ver asociado en el que si realmente el manejo manual de materiales se puede hacer de manera manual o tenemos que tener algún equipo de apoyo. Ya sea una traspaleta o una grúa horquilla, que son como los dos más conocidos. Y la grúa horquilla, ¿qué defecto tiene? En el que no puede ser manipulada por cualquier persona. Como es una maquinaria pesada, tienen que tener una licencia clase D. Y recuerden que el 594 que nos dice a nosotros, de que todo equipo mecánico debe ser conducido con la licencia respectiva. Y también debe tener una alarma de retroceso. Eso me lo dice el 594. O sea, tenemos algo que ve condiciones sanitarias que me versa aquello. Entonces, eso es un tema también importante. Bueno, dentro de las lesiones más frecuentes, tenemos lesiones en la columna, hernias, ¿ya? Por no levantar correctamente, heridas en las manos por coger incorrectamente un elemento, por no usar guantes también, dolores por sobreesfuerzo y lesiones por caída de materiales, que en el fondo un material se te cae porque tú lo agarras mal o es mayor de lo que tú puedes sujetar y te va a impactar en tu pierna o en tu pie. Ahora, lo que sí les va a pasar mucho es el tema de la faja lumbar. La faja es un elemento ortopédico, ¿ya? Y por lo tanto no puede ser recetada por yo o por ustedes, es por un médico, porque en el fondo es para corregir alguna desviación en la espalda o quizá el trabajador tenga alguna patología médica que lo obligue a tenerla. Por lo tanto, si un trabajador llega y me dice, por favor quiero mi faja, no. Incluso hay veces que te piden fajas específicas, ¿no? Jefe, quiero esa con los fierros porque aprieta más, sujeta más. Profesor, disculpe, Dígame, Nicole. con los camioneros que usan cualquier tipo de faja. Porque de por sí los camioneros siempre andan con una faja, que es la Sí. que es como un cinturón y lleva arciales arribita. Como unos Claro. elásticos. Sí, perfecto, pero la pregunta mía, ¿Ellos se las receta un médico o la utilizan por utilizarla como por... ya, miren, ¿se acuerdan cuando empezó todo el tema de la pandemia Sí, y que empezaron como muchos mitos de que, por ejemplo, cualquier mascarilla servía y empezaron tutoriales de cómo hacer mascarilla, que la tela daba lo mismo y que, por ejemplo, lo mejor para limpiar era el cloro en tal concentración que poco menos que tenéis que echarle medio de una taza de agua para un litro, o sea, de cloro para un litro de agua y cosas así. Y uno empieza a ver la bibliografía y te das cuenta que no era media taza, eran 5 cucharadas soperas y resulta que para limpiar verdura era una cantidad menor por litro de agua. O que lamentablemente no todas las telas funcionan igual. O sea, hay telas que el tamaño de los poros es más grande, por lo tanto, al que tú tengas esa mascarilla, es como que no te cubre nada. Hasta de hecho el agujero que se hacía con la aguja en algunas telas ya estaba generando que pudiera entrar el bichito por ahí. Por eso. Entonces, cuando empiezan esas como conductas de autocuidado, que yo digo así, entre comillas, generan que la persona se sienta más segura. Pero una cosa es sentirse seguro y otra cosa es estar seguro. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que sea faja y cosas así, no es que como que yo, no, ¿sabes qué? Me voy a poner una faja para evitar alguna enfermedad o un accidente. Siempre dicen que las usan porque les duele la espalda.
No sé, yo vi cuando, no sé, son los maestros, los que construyen, siempre andan con una faja. Oiga, ¿y por qué usa esa faja? No, es que es para que no me duela la espalda. Una bolsita, por favor. Pero es que la espalda te va a doler si tú estás realizando una labor de mala forma. Claro. Ese es el punto. Si tú te duele la espalda es porque algo estás haciendo mal. Y la espalda... A ver, pero no sé si tengo acá a Rigoberto. Tiene hasta nombre. Sí, pues, sí, Rigoberto Rockstar. Profe, ese Hulk que usted tiene ahí, mi hijo igual lo tiene, es fanático. Lo que pasa es que a mí me molestan con él. Dicen que me parezco. No, mi hijo es fanático del Hulk, tiene como 4 ya. Sí. Pero este es Doctor Hulk, que es la fusión de Doctor Banner con Hulk. Lo siento, tengo mi lado ñoño. No tengo acá a Rigoberto. Pero mire, la espalda, hay que entenderla que la espalda nunca va a estar recta. Nunca. Y aparte, ¿qué pasa si el trabajador o la persona que quiere usar una faja tiene alguna dolencia en su espalda de tipo crónica, como por ejemplo, o alguna deformación como una escoliosis? Al final le va a perjudicar, po. Exactamente. Por eso que esa supuesta conducta de autocuidado es como peor. Es como que en el fondo tú tratases de apagar un incendio con benzina. No lo vas a apagar. Al contrario, lo vas a agrandar. ¿Ya? Sí. Eso pasa mucho con esto. Con los lentes. Muchas veces un trabajador tú le dices, por favor, colócate tu lente de seguridad. Es que soy corto de vista, necesito un sobrelente. Ok, acá está tu sobrelente, que un lente que uno se coloca encima de esto, uno más grande, ¿ya? Vale desde los 890 pesos IVA incluido hasta 30, 40, 50 lucas. Pero no es caro. Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajador dice, pero ¿para qué me da eso si ya tengo un lente? El lente me protege. Pero las pinzas, ¿qué pasa con el lente? Pero el lente óptico no es apto, no es de seguridad, pues si el otro No, por pues, algo es de seguridad, es porque cubre toda la parte de acá ya. al lado. Pero es que para ti eso es lógico. Pero resulta que otra persona no lo va a ver así. Y resulta que una persona quizás si vamos a tener algún trabajo que implique un riesgo de proyección de partículas, va a estar y la partícula se le va a meter por el ojo. Porque lo que pasa es que cuando tú utilizas una medida de control de mala forma, en la práctica, ¿qué haces tú? Tú te expones más al riesgo. Por eso muchas veces hay que ser como bien frío. No, esto tiene que hacerse de esta forma. Ahora, esas instancias se dan, sí se dan. Incluso el mismo trabajador de a poco, cuando va agarrando confianza con uno para hacer trabajos, te lo van a decir igual. Acá hay que entender que todas las cosas siempre pasan por un tema de confianza. ¿Ya? Por eso que yo siempre doy como la instancia de como trabajar con los distintos trabajadores de manera más personalizada, pero por un tema de que en el fondo se den cuenta de que tú hay un interés por ellos, de que ellos estén bien. ¿Ya? Sí. Con la parte de economía es bien complejo porque para un trabajador el que tú le expliques que lo que está haciendo él está mal hecho, el trabajo lo hace igual, pero el camino o el mecanismo está incorrecto. Cuando tú le tratas de explicar eso, para él no le calza, no le cuadra. Para él no es lógico para él, porque él ya está acostumbrado a hacer algo de una manera. Entonces, pero cuando el mismo trabajador se da cuenta que lo que está haciendo no es correcto y que hay una forma correcta de hacerlo, y de ahí empieza todo un proceso, todo un camino para llegar a hacer aquello. ¿Ya? Pero con el tema postural y el tema de manejo de carga, o incluso más hasta cómo toman una herramienta o la conducta que ellos tienen, por ejemplo, cuando una herramienta eléctrica no la están utilizando, es complejo. Es difícil de poder tomarlo en cuenta. O sea, herramienta eléctrica que no se usa, herramienta eléctrica que se desconecta. Y que Y se tú, enrolle el cable.
Claro, pero tú, por ejemplo, me atrevería a decir cuando estén trabajando y les toca una empresa que hay un taller mecánico y ustedes van a ver el ejercicio de si están tomando bien las herramientas o las están trabajando bien, cuando no las usan, se van a pillar sorpresas por tus buques. Y de hecho la postura que ellos hacen para trabajar, los mecánicos como que uno siempre lo ve, no sé, como que su trabajo es como, no sé si será así o es por flojera, pero es como que siempre están así como incómodos trabajando, como que así yo los veo. Para mí muchas veces, mira, no todos los mecánicos, pero hay una cantidad importante que sí tiene ese tipo de conducta. Y es como cuando uno estamos viendo las definiciones de ergonomía y era como la definición de la antiergonomía, que en el fondo el trabajador es el que se adapta al trabajo. Pero Y, también va en un tema de ellos, porque a lo mejor las condiciones pueden estar en el lugar de trabajo, pero ellos no lo hacen a su manera nomás, porque puede ser también que no tengan como los conocimientos o no sepan que lo que ellos están haciendo lo están haciendo de mala manera. O sea, no su trabajo en sí, pero sí la forma de realizarlo. es que, mira, quizás no vamos a seguir un poco el tema, pero, a ver, les va a pasar muchas veces que se dan cuenta que un trabajador está enfermo y uno le explica que no puede estar trabajando en esas condiciones, por ejemplo. Pero, y cuando él te explica los argumentos de por qué lo hace así, no tiene lógica. Entonces muchas veces hay temas conductuales bien complejos, bien difíciles de como sopesar o llevar a un punto de entendimiento. O sea, me acuerdo una vez que fue un parto para mí que un trabajador realmente se preocupara de, por ejemplo, de manipular bien la herramienta eléctrica. O sea, con los taladros hay que tener bastantes precauciones, porque no todos los taladros son iguales, aunque el principio es hacer una perforación. Pero no todos son iguales. O sea, los taladros, por ejemplo, que venden en el retail, eso de 10, 12 lucas, es como para hacer cosas puntuales. Pero, por ejemplo, hay veces que te toca ver empresas que esos son los equipos que utilizan, que, por ejemplo, no tienen equipo eléctrico con seguro hombre muerto, por ejemplo. Que en el fondo tú tienes apretando el gatillo, el percutor, o sea, el gatillo en el fondo para que mueva el taladro, pero tiene un seguro lateral. Que en el fondo yo suelto el seguro y aunque tenga prendido el primario o apretado el primario para que se mueva, no funciona. Que eso en el fondo es un seguro hombre muerto. O te va a tocar muchas veces ver empresas en las cuales el trabajador adultera el seguro hombre muerto para que no funcione, porque le molesta, le entorpece el trabajo tener que apretar un botón un primero para apretar otro, para trabajar. Entonces, cuando tú te das cuenta de esas cosas así, es como ponernos a preguntar, pero ¿qué pasa? Ya, o sea, les va a tocar, por ejemplo, muchas veces tener que llamarle la atención a un trabajador y conversar con su supervisor, porque él cuando está con un taladro, por ejemplo, las brocas las cambia, no lo desenchufa. Mm. O, por ejemplo, le va a tocar ver trabajo de soldadura en el cual el trabajador está ahí y, por ejemplo, tiene que limpiar una pieza y tiene una botella, por ejemplo, de alcohol o diluyente abierta, o un plato o un tarro con diluyente, y está soldando al lado y están cayendo chispas al lado. Claro, para uno que uno maneja los riesgos asociados en sí al trabajo, para uno es como inconcebible, pero para el trabajador no. Entonces, esas barreras o esos elementos que se van generando es como decir, bueno, ¿acá qué hago? Porque esto es conductual, es de conducta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitar que eso siga sucediendo así? Y eso es complejo, y es muy complejo en este ámbito, ¿ya? Pero también es muy complejo en el ámbito de los riesgos ya que uno va generando, va teniendo. O sea, el manejo de herramientas es uno. Y, y ahí, dale. O sea, el
Uno de los problemas, por ejemplo, es cuando uno va a terreno y uno quiere ver y verificar si realmente las herramientas están revisadas, por ejemplo. Y es algo que tú trabajando no te demora más de un par de minutos, pero tú a veces les pides a los trabajadores, por favor necesito el checklist de revisión, y tú ves que el checklist está ok, perfecto, está impoluto, o sea, el equipo está prácticamente nuevo o con sus mantenciones, pero tú tomas el checklist, vas con el trabajador y revisas el equipo, te das cuenta, oiga, pero ¿por qué le colocó que el cable está en buenas condiciones, siendo que está cortado y está con un parche? ¿O por qué tiene un cable que no es el original? ¿O por qué no está con los tornillos adecuados? Está con una cinta, con una wincha. Entonces, cuando, por ejemplo, el trabajador no entiende eso y piensa que la forma en cómo él hace es la correcta, pero uno detecta que no es la correcta, no es la óptima, está generando situaciones de riesgo, eso es complejo. Ahora la pregunta mía, ¿qué es lo que lleva al trabajador a cometer o hacer ese evento? Es que siempre lo ha hecho así, por lo más seguro. Ya, pues. Miren. La poca cultura preventiva, profesor, yo creo. El no saber. Sí, eso es una cosa, pero por ejemplo, les puede también pasar algo un poco similar. ¿En qué sentido? Usted va a llegar a una empresa y lo primero que uno hace cuando uno llega a una empresa nueva, le dan una vuelta por toda la empresa. Y uno automáticamente, y una cosa que es como compleja para uno porque uno empieza a hacer las vueltas y uno empieza a ver todo lo malo. Todo lo malo. Y te das cuenta que, por ejemplo, las salidas de emergencia no están identificadas, los extintores están a la intemperie, están ya vencidos hace tiempo, las conexiones eléctricas están fuera de estándar, ves un trabajador levantando 2, 3 sacos, etc. Y tú te das cuenta que eso está malo. Entonces tú empiezas a explicarle, mira, ¿sabes qué? Esto está malo, ya que la normativa nos dice que esto es lo que se tiene que hacer, y uno le empieza a explicar. Y recién toman conciencia que realmente están haciendo las cosas de manera equivocada. Entonces, cuando pasa eso, ahí recién muchas veces la empresa se da cuenta de que hay otra forma de hacer las cosas. ¿Ya? Y eso también va a responder a que la misma organización tiene una forma de hacer las cosas, pero que eso está arraigado como parte de su cultura. Y para ellos es correcto hacerlo así. Y el otro fenómeno es también, a ver, ¿ustedes utilizan aritos? Sí. ¿Sí? Pero ¿No? no siempre colgantes, sino pequeñitos. ¿O anillo, por ejemplo? No. ¿No? ¿O No. reloj, Susana? A veces. A veces. Pero cuando usted, por ejemplo, está... de ponérmelo. Claro. Pero, por ejemplo, cuando tú estás con el reloj ya puesto más de 15, 20 minutos, no sientes el reloj. No. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los aros y con los anillos. ¿Ya? Eso en la práctica se llama la especificidad, que es como cuando el sistema nervioso, ¿ya? O una parte del cuerpo se acostumbra a un estímulo constante. Si yo hago ese ejercicio, es como que la organización de los trabajadores se acostumbran a que eso está así. Yo siempre me acuerdo cuando hice mi práctica, yo llegué un día y la baranda de una escalera estaba rota. Era soldada y el fierro estaba abajo, se había quebrado. Entonces, todo cuando se apoyaban se bajaba. Y yo vi como por un par de semanas estuvo igual, y nadie hacía nada, y todos están acostumbrados a que eso estaba roto. ¿Y nadie avisó tampoco? Y nadie me avisó. Pero todos se acostumbraban a eso. Entonces yo pregunté, dije, oigan, ¿y por qué no lo arreglan? Si es tan sencillo como que revisen, pero el fierro está podrido, por lo tanto cortan esa sección, sueldan una plancha nueva y lo reemplazan. Y es algo que no se demora más de 3, 4 minutos. Tenés razón, ya, pues llámese a tal persona y lo arreglaron. Entonces, estas cosas así es lo que a veces uno como que se pregunta, esta es como su cultura, po. ¿Ya? Por eso que muchas veces cuando uno ve ciertos temas o ciertas cosas asociadas a la ergonomía, pasa eso.
Pero, por ejemplo, a los trabajos con los riesgos eléctricos y cosas así, es lo mismo, ¿ya? Y esa es la forma en la que, en el fondo, yo siempre he dicho, la prevención de riesgo no pasa por decirle, oye, eso tienes que hacerlo así, porque el trabajador te va a hacer caso una vez, dos veces y después vuelve a hacer lo mismo. Nosotros que tenemos que darnos cuenta es que el trabajador primero entre en conciencia y se pregunte o realmente vea por qué eso lo está haciendo así. Primero. Y segundo, que él mismo entienda de que hay una forma correcta de hacer las cosas y que se deben hacer de una forma. Pero él debe entender por qué, no imponerlo. Es el mismo caso cuando uno le dice a los niños, oye, no hagáis eso. Y lo va a seguir haciendo igual. Distinto es el caso si uno conversa o dialoga con un niño y le pregunta, oye, ¿por qué haces eso? Y uno le pregunta, oye, ¿y eso lo haces así por qué? Oye, ¿y hay otra forma de hacerlo? ¿Sí? No, pero que digan que sí. Si tú haces ese ejercicio simple con un niño, lo puedes hacer también con un adulto y también con un trabajador. Pero no es porque todos seamos niños, no. Eso es como un mecanismo o un comportamiento humano natural. Cuando uno le dice, haz algo de una forma, uno no lo va a hacer, porque uno siente un tema de imposición y es una rebeldía que uno tiene. Distinto es el tema cuando uno corrige algo, pero porque uno entiende que tiene que hacerlo de una manera distinta. Sí. ¿Ya? Y ese es como el truco para poder hacer prevención, el tema conductual, pero no impositivo, no imponer, sino que llegar a un diálogo, a una interacción y que se produzca un evento y ese se desarrolle. Porque para la ergonomía, créanme, pero es eso, o para los riesgos más comunes es eso. Por ejemplo, les puede pasar con un botiquín. Oye, hay botiquín, sí. Oye, pero no hay nada en el botiquín. Ah, que siempre he estado así. Y te salen con Hay eso. cosas y están en mal estado. Claro, y sabiendo eso, aún siguen con esa dinámica, esa manera. Entonces, ahí uno se pregunta y uno dice, yo lo decía mucho, ¿qué puedo hacer yo para que esto cambie? Y ahí uno empieza a generar ciertas actitudes, ¿ya? O sea, nunca cometan el error de si un trabajador está haciendo algo malo, ir al choque directamente con él, primero. Y segundo, si está haciendo algo incorrecto, tomarlo como ejemplo delante de todos los trabajadores. Y retarlo delante de todos los trabajadores. Eso no corresponde. Porque tú automáticamente vas a estar generando muchos anticuerpos con ese trabajador. Y ese trabajador va a empezar a hacer un trabajo, o empieza a generar como un mecanismo que en el fondo, en vez de generar como algo positivo para todos, que se genera algo negativo para todos. Entonces, ese es un tema. Hay como tener formas de decir las cosas y trabajar las cosas. Tino. O sea, sí. Y en los temas de seguridad es más grande aún todavía. Porque no todas las empresas han entendido algo. Y algo que para mí y para ustedes les va a hacer mucho ruido. Es que la seguridad es la base del trabajo. Pero aún así no toman la seguridad como parte estratégica del negocio. Lo toman como un agregado. Es que en realidad la seguridad, por ejemplo, yo en las empresas que he trabajado, es como que dicen, ay, pero no sé, me acuerdo que había una empresa que no tenía un prevencionista que estaba frecuentemente en la empresa, pero él era contratista de otra empresa y, por ejemplo, les iban a hacer revisiones y decían, ya, ordenen todo porque vienen los seguritos de la otra empresa, así que por favor no vayan a tener la cuestión y bla, 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 y todos con casco, con los guantes, con los lentes. Entonces era como que al final lo veían como un problema. Porque al final como que le encontraban, no sé, algo que no estaban haciendo bien y al final decía, mira, es que llegaron y ahora tenemos que arreglar esta cuestión y bla, bla, bla. Lo veían como un cacho.
Yo lo llevo a otro plano. Es como cuando uno le dice a los niños, oye, voy a ver cómo están las piezas. No quiero ver nada en el suelo. Y los cabros chicos en 3 tiempos corren. Y todo abajo la cama. ¿Ya? Pero la pregunta mía, ¿por qué la empresa llega a tener esa conducta? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de tener que llegar a ese punto? Valga la redundancia. No sé. ¿Ya? Miren, es como cuando uno, por ejemplo, empieza a ver el tema de las causas básicas, las causas inmediatas, los factores personales, todas esas cosillas. Y eso dan como respuesta a ciertas actitudes o a ciertas cosas que hace la empresa, pero como parte de empresa, ¿cachai? Como parte de su cultura. Yo por eso insisto, el tema conductual es algo súper importante y por eso todas las empresas están trabajando con lo que es conducta. Lo hacen. Porque ese es el secreto. Y créanme, yo en una empresa que estuve hice ese trabajo, de trabajar en base a conducta, pero en base a conducta generando confianza. Entonces eso sería como como algo relevante así cuando uno llega a una empresa, como empezar a implementar ese tema primero. Sí, po. O sea, lo primero es ver toda la parte legal primero. Y regularizar todo lo que es con respecto al decreto 40, artículo 21 del 22 y el 594. Esas dos cosas así, pero como que van así potentes. O sea, hacer procedimientos, matrices, estructurar todo eso. Pero lo otro, ya empezar a trabajar en temas conductuales, para mí es como algo que sí o sí tiene que estar. Es que yo siempre pienso, y es también es lo que los trabajadores dicen, es como que al prevencionista lo ven como el malo. Sí, sí. De hecho, a mí me tenían puesto un sobrenombre. Como que, viene, ahí como que todos corren. Sí. De hecho, a mí me tenían puesto un sobrenombre que no lo quiero decir porque como que suena un poco feo. ¿Ya? Pero después es que por eso te digo, es como la pregunta mía, ¿por qué tienen esa visión de? ¿Por qué? Porque para mí es un prejuicio. Sí. Sí, pues si al final lo que uno hace es ayudarlos a ellos, pues de alguna manera, de hecho es protegerlos. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué se genera eso a un nivel de prejuicio? Porque los prejuicios los cometen o lo hacen las personas. Pero acá estamos hablando de un prejuicio a nivel de organización. O sea que la misma organización está actuando como una única persona. Por eso yo les digo, el tema psicológico, el tema sociológico, es como un tema súper potente a la hora de poder hacer o querer hacer seguridad. O sea, usted se refiere a que si una persona actúa de esa manera, un trabajador actúa así, es porque lo más probable es que la persona, no sé, el gerente, también su cultura es esa, ¿o no? O más que el gerente, gran parte de la empresa, porque muchas veces los cargos altos, los trabajadores no los ven de manera habitual, los ven de vez en cuando. Claro. Pero el entorno más próximo, el entorno más cercano. O sea, uno es el reflejo de muchas cosas. Pero entonces, el trabajo que se debiese hacer en ese caso es también con los altos mandos. Con todo. Con todos, porque la prevención de riesgo, me acuerdo un día una frase que me dijeron, tu responsabilidad es hacer prevención. No, pues. Mi responsabilidad es que la empresa completa haga prevención, no yo, po. Porque O de mí sea, no la seguridad depende de todo. eso. Porque ¿qué saco con decir, ya chicos, acá están los procedimientos, acá está la materia, acá está el plan de emergencia, y estos son los bebés? ¿Qué saco? Nada, pues, si no se Nada. trata de eso. No, porque el resorte de, por ejemplo, de los recursos para implementar medidas de control no pasa por ti, pues pasa por la empresa. Hay un dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social de la Suceso que dice algo bien tajante.
La obligación del experto en prevención de riesgo es asesorar a la empresa en el control de riesgo, pero el que toma la última decisión en implementar o no las medidas de control es el empleador. Sí. O en incluso el dar los recursos para implementar las medidas de control es por parte del empleador. Entonces, ese es el punto. Cuando estábamos viendo las normas ISO, específicamente la OSHA, uno llega a un punto en el que hay un procedimiento y que establece las responsabilidades. Desde el dueño de la empresa hasta la persona que recibe a las personas de la empresa, hasta el portero. Y ahí te dice textual, hay procedimiento de participación y consulta en el cual obliga para que todos los miembros de la organización participen en lo que es prevención de riesgo. Porque si no, ¿para qué? Y yo por eso veo en muchos aspectos como que hay un fallo en la prevención, porque no se entiende eso. Porque a lo mejor eso pasa porque no todos lo ven de la misma manera, pues no todos lo entienden de la misma manera. No. Entonces, yo por eso les digo, para mí ese es el desafío con la prevención. Ese es el desafío, es eso lo que uno tiene como que lograr hacer, que la empresa entienda de que uno asesora, pero la prevención no pasa porque yo hago un documento o implemento un protocolo, pasa porque la empresa, o mejor dicho la organización, en su totalidad participemos en implementar cosas y generar herramientas en hacer prevención. Porque si no, ¿para qué? Ese es el punto. Sí. Ya, chicas, entonces ya lo dejamos hasta acá. ¿Ya? Ya. Nos vemos más rato con cada uno de los grupos en proyecto especialidad. ¿Ya? Ya, profe. Estén bien, cuídense mucho. Chao. Chao. Profe, que no había clase ahora de legislación.